Somos de los que nunca se rinden. Somos los que hacemos país donde tengamos que hacerlo. Pero siempre llevamos entre el pecho y la espalda el nuestro, el país que nos vio nacer. Somos los que siempre empezamos de nuevo. Somos los que juntos hacemos cosas increíbles. Somos apasionados, emprendedores, incansables. Somos los que sabemos que venezolano y hermano son dos palabras que terminan igual. ¿Sabes por qué? Porque eso somos, hermanos. Somos venezolanos. Somos Capecom. De nuevo, dándole la bienvenida a esta noche un poco pedregosa, con una noche tan bonita de primavera que tenemos aquí. Pero bueno, quería empezar dando las gracias a muchas personas y instituciones que han hecho posible que después de 2 años y en plena pandemia, este sueño gremial hoy se hace realidad. Y quisiera empezar agradeciendo a las personas e instituciones que son héroes anónimos. No podría mencionarlos a todos por cuestiones de tiempo y pragmatismo, pero la verdad que el logro de hoy es producto de mucha, pero mucha colaboración. Quisiera simplemente mencionar a los directores que con gran espíritu de solidaridad y comprometidos con esta causa gremial han hecho posible que hoy estemos aquí. Ellos son Leonardo Caserza, Diego Fleischmann, Rodrigo Monsalve, María Migdalia Ramírez, Julián Nebreda, Enairo Urdaneta, Guarequena Gutiérrez y nuestra querida directora ejecutiva Verónica de Lima. También quiero agradecer la presencia de la alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Santiago, Evelyn Matei, por su permanente soporte a la población migrante y su continuo apoyo y contención a los que más lo requieren de esta población. A Ritmar Morales, directora ejecutiva de la Asociación Inmigrante Feliz, al jefe de misión de OIM en Chile, Richard Velázquez Fernández, también por su continuo soporte a la causa, a los presidentes y directores de la Alianza Internacional de Cámaras Venezolanas Empresariales Binacionales de Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y República Dominicana, y a todas y tantas personas que, como mencioné antes, han estado involucrados, a los primeros afiliados, a las empresas fundadoras, y en especial a Migrante Sociedad Financiera como patrocinador principal de la Cámara de Comercio. Solo quería hablarles de que crear esta Cámara, su propósito fundamental ha sido el de darle una voz gremial a miles y miles de emprendedores, profesionales independientes, pymes, venezolanos que buscando nuevos horizontes llegaron a Chile y están cerrando un círculo y abriendo un nuevo círculo. Esto, el mayor emprendimiento de la vida, o uno de los mayores emprendimientos de la vida, es el migrar. Y si el migrar además lleva unas circunstancias que son de alguna manera unas circunstancias difíciles, la mejor manera de hacerlo es unidos, es en forma colaborativa, es con espíritu de solidaridad, de alguna manera, es que nos ayudemos unos a otros. De esta forma, con la Cámara vamos a tener una institución gremialmente reconocida en Chile, que va a poder interactuar con organismos públicos, grandes empresas,
y entidades privadas para representar a este grupo, gran grupo de venezolanos que están tratando de desarrollar y evolucionar en forma positiva en Chile. Como ya les digo, esto es una tarea de todos. Estamos conformando una serie de comités. Ya hemos conformado junto a las cámaras, como ya mencioné, de Colombia, Panamá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Santo Domingo, Perú. Hemos organizado la alianza de cámaras binacionales. Estamos intercambiando beneficios entre todos. Y la verdad que poco a poco hemos ido metiendo paso a paso el nacimiento. Hemos ido viendo el nacimiento de esta asociación gremial. Quiero darle ahora la entrada al vicario, el padre Jaime Tocornal, que generosamente se ofreció para bendecir el inicio de esta cámara. Le cedo el micrófono, padre, para que pueda de alguna manera proceder a la bendición. Muchas gracias y qué alegría poder encontrarnos cuando algo parte, cuando algo comienza. Y cuando nos invitaban, es abrir como una ventana, pero para comunicarse con Dios. ¿Y qué sucede cuando nos encontramos con Dios? Nos sentimos hermanos, entramos en una fraternidad mucho mayor. Y eso creo que tiene que ser siempre un gran aporte, porque cuando vemos al otro como hermano en esa fraternidad, la justicia crece. Vamos más allá de la justicia queda corta si no reconozco al otro como un hermano y que muchas veces me necesita. Así que qué bueno que todos unidos puedan crecer. Y si ustedes como cámara les va bien, a nosotros nos va bien, a todos nos va bien. Cuando crece lo humano, crece también lo divino. Y cuando crece lo divino, crece lo humano. Sí, así es. Entonces, por eso, con mucha alegría, le pido al Señor que derrame sobre ustedes la abundancia de su bendición y sobre todo los que detrás de ustedes colaborarán para crecer en el intercambio, buscando una mayor justicia, equidad y todos los valores que Jesús trajo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una vez más les agradezco muchísimo, muchísimo esta invitación. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias. Estoy seguro que a partir de esta bendición todo va a fluir perfectamente bien. Yo me entrego, así que no sabe lo que le agradezco, su presencia, su generosidad y que esté aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar a presentar a nuestro primer orador de orden, el cual es una persona a la cual yo admiro. Es una persona que de verdad para mí representa un modelo de lo que es llevar una asociación gremial en forma a nivel de excelencia. Y me refiero a nuestro orador, Bernardo Larraín Mate, que hoy nos acompaña. Bernardo es ingeniero comercial chileno, máster en finanzas en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y un exitoso empresario chileno. Fue presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, desde el 2017 hasta este año 2021. La SOFOFA es una de las asociaciones gremiales más importantes del país y durante su exitosa carrera empresarial ha sido director, presidente y gerente general de importantes empresas del grupo, tales como CMPC, Sudamericana de Vapores, Pantsun, Volcán, Calbún, Banco Vice, entre otras. Pertenece a la tercera generación del grupo económico formado en la segunda mitad del siglo XX por su abuelo Eliodoro Mate Osa, el cual hoy se alza como uno de los principales grupos empresariales en Chile. Con ustedes,
los dejo con Bernardo Larraín Mate. Adelante, Bernardo, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Salvador, por tus palabras, por tu introducción, muy generosa. Yo te tiro de vuelta, por así decirlo, la admiración, porque la verdad que tu rol de empresario, tu rol de crear esta fundación Migrante Feliz, participar, ¿no es cierto?, en este emprendimiento como es Migrante Servicio Financiero, y ahora formar la Cámara de Comercio venezolano-chilena, me parece que es un aporte gigante tanto a tu país, a tus compatriotas, como a nuestro país. Así que felicitaciones a Salvador, a todo el equipo de este nuevo gremio que nace, y a todo su directorio. Segundo, un honor a mí participar en este encuentro. Bueno, tú lo vas a presentar después, así que no voy a hacer un spoiler, pero los que me siguen aquí son grandes empresarios, emprendedores, así que un honor compartir con ellos esta conversación. Y quisiera partir un poco lo que tú decías, Salvador, ¿no es cierto?, la importancia de los gremios, la importancia en general de por así decirlo, la sociedad civil organizada, de las organizaciones intermedias. Y para resaltar esta importancia, recuerdo una conversación en la cual participé hace algunos años con un compatriota de ustedes, que es Moisés Naim. Él había escrito no hace mucho tiempo su libro que ha sido destacado en todo el mundo, El fin del poder, y hacía un análisis comparativo, por así decirlo, de la evolución de la situación venezolana con lo que era un proceso incipiente en Chile en ese entonces. Y él destacaba especialmente decía él, como un contraste quizás, destacaba precisamente el rol de la sociedad civil organizada en Chile, ese contrapeso que hace la sociedad civil en tantos países que admiramos, que es un complemento fundamental, creo yo, a la política, por ejemplo. Finalmente, creo yo, mucho se dice, ¿no es cierto?, que los países que se han logrado desarrollar, que han progresado, se debe a la fortaleza de sus instituciones. Creo yo que más bien, antes de la fortaleza de sus instituciones, es precisamente la fortaleza de la sociedad civil debidamente organizada. Y eso lo resaltaba Moisés en ese entonces. Ahí decía, bueno, la evolución que ha experimentado Venezuela no creo que ocurra en Chile, precisamente porque, decía él, había una sociedad civil muy fuerte, muy participativa en lo público. Se refería a los gremios empresariales, se refería a los centros de pensamiento, se refería a muchas otras organizaciones de la sociedad civil que recuerdo que él destacó en forma muy relevante. Y yo creo que es bien pertinente esa reflexión que hacía Moisés en ese entonces, porque no hay duda que Chile ha evolucionado hacia un momento de mayor complejidad, por así decirlo. Yo creo que eso es por así decirlo, son tiempos de crisis que de alguna forma los países tienen cada cierto tiempo. Y creo que la sociedad civil organizada es un factor fundamental para que los países puedan procesar bien esas crisis. Y yo creo que siempre celebro, y por eso cuando uno de los directores de la Cámara y fundador de Migrante Servicio Financiero me invitó a participar en este encuentro, bueno, dije, cada vez que se crea un espacio nuevo, una organización intermedia, sobre todo el mundo empresarial, creo que merece todo el apoyo y merece estar presente en su lanzamiento. Por lo tanto, creo que ese es un primer punto fundamental. Insisto, creo que la sociedad civil organizada, empresarial, científica, académica, es realmente lo que hace la diferencia entre los países que logran desarrollarse y progresar y modernizarse en beneficio de todos, respecto a aquellos que quizás quedan en el camino, sobre todo cuando tienen que enfrentar encrucijadas complejas, tiempos de crisis, tiempos de incertidumbre social, incertidumbre política, y agreguémosle también en el fondo todo lo que ha pasado en el mundo con este otro estallido, ¿no es cierto?, que fue el estallido sanitario, que también fue un estallido económico, social, bien relevante. Por lo tanto, hemos tenido, por así decirlo, varios estallidos simultáneos en nuestro país, también en otros, y yo soy un firme convencido de que un elemento diferenciador de los países que logran salir bien de sus crisis es precisamente la sociedad civil organizada. Así que ese es un primer punto que quería hacer, y por eso celebro mucho, en el fondo, que surja una organización empresarial más de estas binacionales, ¿no es cierto? En particular, una que aspira, ¿no es cierto?, a apoyar y desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, a
el inmigrante venezolano, al emprendedor venezolano que está viendo en Chile una oportunidad, ¿no es cierto?, de desarrollo. ¿Y por qué digo esto? Porque ya un poco el segundo punto que quería hacer respecto más específicamente, ¿no es cierto?, de la cantidad de venezolanos que están llegando a Chile. Creo que son más de 600.000. Entiendo que un 70% son profesionales. Hay 4.000 médicos que han llegado a Chile, muchos emprendedores, y por lo tanto, creo yo, ¿no es cierto?, que precisamente en estos tiempos de complejidad, en los tiempos de crisis, creo que un elemento ineludible de los procesos de modernización de los países es que los países se tornan más diversos, y esa diversidad en parte la entrega la inmigración. Y me refiero a diversidad en términos generales en nuestra sociedad. Me refiero también a diversidad y enriquecimiento de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento, y también del debate público. Y por así decirlo, los 600.000 inmigrantes que han llegado a Chile, bueno, han contribuido en todas estas dimensiones, y ahora con la formación de esta Cámara también van a contribuir a, ¿no es cierto?, enriquecer el debate público. Y vaya que lo necesitamos en Chile. Yo, volviendo al punto original, una sociedad civil diversa, así como el mundo empresarial, ¿no es cierto?, es fundamental que los espacios que son los mercados, ¿no es cierto?, haya muchos actores compitiendo en buena lid, respetando las reglas del juego. Bueno, también en la esfera de lo público ocurre lo mismo. Mientras más actores estén en el fondo compitiendo en la esfera de lo público, mientras más diversos sean esos actores, mayor va a ser el aporte que hace la sociedad civil al destino de los países, y mayor va a ser el aporte que hace la sociedad civil a la política específicamente. Porque ese complemento es fundamental. La política no la hacen solamente los políticos profesionales, no la hacen solamente los partidos políticos. La política la hace también la sociedad civil organizada. Y eso me parece a mí fundamental, y creo que sobre todo en estos tiempos complejos, ¿no es cierto?, es especialmente pertinente. Entonces decía yo recién, ¿no es cierto?, diversidad en nuestra sociedad toda, diversidad en nuestro trabajo, diversidad en nuestro emprendimiento y diversidad en la esfera de lo público a través de esta organización que hoy día se crea, va a ser un aporte fundamental de, ¿no es cierto?, el mundo de venezolanos y de organizaciones empresariales y públicas como esta, ¿no es cierto?, que va a llegar a Chile a enriquecer el debate, porque precisamente se trata, ¿no es cierto?, de que los países no solamente acojan con los brazos abiertos la inmigración, sino que básicamente la integren a sus distintas esferas. Insisto, a su sociedad, ¿no es cierto?, a su economía, al trabajo, al emprendimiento y al debate público. 600.000 personas que están contribuyendo al desarrollo de nuestro país, por supuesto que van a ser un elemento relevante en el debate público chileno, sobre todo si se organizan como ocurre hoy día con el paso que están dando. Y me parece que eso es completamente fundamental, y se agradece desde el punto de vista de un chileno empresario que le ha tocado también, ¿no es cierto?, participar tanto en el mundo empresarial mucho tiempo, ¿no es cierto?, ahora estoy un poquito de vuelta en eso, pero entre medio, ¿no es cierto?, en un rol de liderazgo gremial, donde básicamente tangibilicé y miré con mucho más cercanía la importancia de estos espacios que son los gremios empresariales. Por supuesto que los gremios empresariales están desafiados, ¿no es cierto?, a modernizar la forma como participan del debate público. Y este lanzamiento creo que demuestra bien, ¿no es cierto?, cuál es la forma. Hay más de 190 personas inscritas participando en este foro virtual. Y bueno, precisamente esa es la forma, con mucha horizontalidad, con mucha participación, con mucha transparencia, con mucha sistematicidad. Ese es un concepto que también creo que es muy importante, porque muchas veces desde el mundo empresarial nos frustramos si no logramos en el fondo que los espacios institucionales, por así decirlo, el Congreso Nacional, la Convención Constitucional hoy día en Chile, si no nos escuchan, digamos. Y si probablemente hace 30 años la incidencia de las propuestas técnicas del mundo empresarial llegaban a puerto con más facilidad. Hoy día el trabajo tiene que ser mucho más paciente, mucho más sistemático, mucho más transparente, porque no solamente hay que conectarse con los espacios institucionales que hacen nuestras leyes, nuestras normas, nuestras regulaciones, sino que también hay que estar en paralelo y con igual importancia conectándose con la opinión pública. Tenemos que decodificar, por así decirlo, nuestros mensajes técnicos en relatos, en tramas que le hagan sentido común, que le hagan sentido al ciudadano. Y eso, obviamente, una institución que nace como la de ustedes, tiene esa oportunidad de nacer con esas formas nuevas de hacer gremio, así como también un emprendimiento en general tiende a ser más innovador y tiende a ser más dinámico que la empresa establecida.
Yo creo que este emprendimiento que hoy día nace en la esfera de lo público, creo que tiene esa oportunidad de marcar un cierto rumbo en las cámaras binacionales, de marcar un cierto rumbo en general en lo que es el rol gremial, y los insto a que sean innovadores, a que desafíen, ¿no es cierto?, a todos los otros actores del mundo empresarial, a las otras cámaras binacionales que enriquecen nuestro debate público. Así que creo que la experiencia de estos 600.000 venezolanos, la experiencia de los emprendedores, de los médicos, de los profesionales, la experiencia de empresarios destacadísimos que vamos a escuchar después, con quienes yo tuve la oportunidad y la suerte de escucharlo, de cómo estaba siendo un héroe, ¿no es cierto?, haciendo empresa en Venezuela. También creo yo en el fondo que va a enriquecer el ser y hacer empresa en Chile. Y ese enriquecimiento también pasa por extender, creo yo, el perímetro de nuestra acción, tanto gremial como empresarial. Por supuesto que en los países finalmente una empresa no puede ser, por así decir, desarrollarse sanamente si es que el marco institucional está, ¿no es cierto?, con altos niveles de deterioro, de desconfianza. Por lo tanto, son asuntos empresariales los asuntos públicos. Y creo que la experiencia de emprendedores y empresarios haciendo empresa en Venezuela también es un elemento en el fondo que nos debe hacer reflexionar. No solamente aquellos que llegan a Chile, sino que aquellos que siguen haciendo empresa en Venezuela. Por eso me interesa mucho escuchar al destacado empresario que tienen a continuación invitado, digamos. Así que esa reflexión también la hago. El perímetro, o sea, me escuchaba, ¿no es cierto?, a muchos empresarios que siguen en Venezuela que han tenido que internalizar dentro de su misma empresa cosas que naturalmente hace el Estado. Y finalmente ha tenido que hacer, esa la forma de hacer empresa con un perímetro mucho más amplio de aquellas empresas que son y hacen empresa, ¿no es cierto?, quizás en países donde no hay crisis institucional. Entonces, bueno, hay aprendizajes que le pueden entregar a Chile, ¿no es cierto?, el mundo de la empresa venezolano, tanto los que siguen allá como los que vienen acá. Y insisto, creo que el aprecio que sentimos por, en el fondo, la inmigración venezolana, sus emprendedores, profesionales, sus trabajadores, no es solamente un aprecio humano, digamos, y de justicia que merece todo inmigrante, sino que también es una fuente de aprendizaje muy relevante para nosotros, que creo va a ser canalizada a través de esta organización que hoy día se crea. Porque la forma de participar en lo público es organizadamente, colectivamente, fraternalmente, como decía Salvador, como decía el padre, y lo felicito por ello, y encantado de estar acá participando, y encantado luego de seguir conversando en el conversatorio posterior que tendremos. Muchas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Bernardo. Muy inspirador, un privilegio escucharte. De verdad, me emociona mucho el poder contar con una persona con tu experiencia gremial y jugando en la cancha, no simplemente viendo el partido desde las tribunas. Aquí todos tenemos que estar en la cancha, tenemos que aportar y todos somos necesarios y útiles. Entonces, es hora de involucrarnos, de comprometernos, y de verdad, gracias. Gracias por ese modelo, gracias por tus palabras, y de verdad contamos contigo. Así que, gracias. Seguimos ahora con nuestro próximo orador. Es nuestro querido, admirado Lorenzo Mendoza, muy conocido por los venezolanos. Hacer una presentación de Lorenzo es casi algo que no haría falta. Todo el mundo conocemos quién es Lorenzo Mendoza, quién es la persona, quién es el empresario. Sin embargo, vamos a mencionar algunos aspectos interesantes de su vida profesional. Lorenzo Mendoza, venezolano, ingeniero industrial, tiene un máster de administración de empresas en la Escuela de Negocios de MIT Sloan. Es presidente ejecutivo, miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de Empresas Polar, la mayor empresa privada en Venezuela. Líder del sector de alimentación y bebidas con una importante presencia comercial en América Latina y operaciones industriales en Colombia, Estados Unidos y España, con 60.000 empleados y exportaciones a 90 países.
Lidera la Fundación Empresas Polar, una de las más importantes fundaciones privadas en América Latina con programas de educación, salud y desarrollo de comunidades. Director de importantes empresas e instituciones a nivel nacional e internacional. Es también Ashoka Fellow, miembro del Foro Económico Mundial, que en el año 2005 lo designó Young Global Leader. Conferencista internacional, ha recibido múltiples premios empresariales y de responsabilidad social, entre ellos el más reciente como el empresario máster del año 2021 concedido por la firma Ernst & Young en Venezuela. Lidera diferentes organizaciones de responsabilidad social con foco en las áreas de nutrición infantil y de desarrollo comunitario e inclusión social a través del deporte, el Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar. Lorenzo, es un lujo tenerte aquí. Sé el esfuerzo que estás haciendo de verdad en horas de madrugada donde te encuentras, y de verdad te quería agradecerte profundamente que compartas con nosotros este inicio de este gremio y poder escucharte y compartir contigo ese modelo de hombre, de persona, de padre, de empresario, de venezolano. Así que los micrófonos son tuyos, Lorenzo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. Un gran placer estar aquí con este grupo grande de compatriotas y con Bernardo, al cual admiro mucho y el cual también nos acaba de dar unas palabras sumamente importantes del rol de la sociedad civil que comparto plenamente. Pero a ti, Salvador, no puedo comenzar sino en felicitarte por lo digno que eres como venezolano, de que has llegado a Chile a organizar a la comunidad venezolana en distintos frentes y ahora culminando, digamos, con esta Cámara Venezolana de Comercio en Chile. No es algo fácil, no es nada fácil el dedicarle el tiempo necesario a esa palabrita que todos requerimos, que es la organización, para poder, digamos, tener éxito en cualquier cosa que emprendamos. Y tú has logrado liderar conjuntamente con muchos amigos que vi en la junta directiva. Por ahí también vi a Bárbara, no los voy a mencionar a todos, pero a varios amigos que me contenta ver que te acompañan en esta situación, digamos, como dijo el padre, digamos, con un comienzo que sin duda alguna va a tener un gran impacto en la sociedad chilena y sin duda alguna también en la comunidad, pues, venezolana. Así que bueno, gracias Bernardo también por tus generosas palabras. Siempre es un gusto verte. Tenemos tiempo sin hacerlo, pero bueno, y a su mito que viene después, con el cual también vamos a compartir también un rato y también lo admiro muchísimo y le agradezco también cómo se ha convertido en el embajador ideal también de los venezolanos y nuestra cultura culinaria. Bueno, yo quiero serles útil. Yo la verdad es que a diferencia de Bernardo, que es una persona muy bien capacitada y estructurada para este tipo de eventos, yo soy más dibujo libre. Entonces, nada, yo quiero de alguna manera transmitirles un mensaje y luego tener chance de poder intercambiar opiniones en ese conversatorio y serles útil en cualquier dimensión. Efectivamente, me encuentro aquí en horas de la madrugada en España de trabajo, que estoy aquí por 2 días, pero feliz de estar con ustedes. No me hubiera perdido esto cuando hay una comunidad de venezolanos y por ahí comienzo de compatriotas que sé que, digamos, si no todos, la inmensa mayoría está allá, no porque quisieron estar, sino porque de alguna manera la vida los llevó por necesidad a tener que emigrar. Y comienzo por admirarlos mucho porque en mi recorrido por los distintos países donde voy, incluyendo Chile, tengo ya 3 años que no voy por Chile, me encuentro con patriotas admirables como todos ustedes, que no los conozco, pero que sin duda alguna están haciendo la diferencia en esas sociedades, a través de sus talentos, sus pasiones, que se fueron para allá a emprender una nueva vida. En la vida del inmigrante no es nada fácil, no lo estoy diciendo porque lo he vivido, solamente porque sí tengo hijos, familiares que lo han hecho y no les es fácil, independientemente del punto de origen que tienen. Ser inmigrante forzado no es algo que de alguna forma en la vida uno se lo plantea. Si uno va en busca de una oportunidad porque tiene algo concreto, o por una decisión personal sin las circunstancias que vivimos en Venezuela,
tiene otra razón de ser, pero sé que la inmensa mayoría que está aquí en esta videoconferencia se fue por razones diferentes que tienen que ver mucho a un inmigrante forzado, que tuvo que huir del país de la barbarie que nos ha tocado vivir. Así que los admiro a todos y por ahí comienzo porque no me sentiría cómodo sin comenzar mis palabras entendiendo las dificultades que todos ustedes, digamos, han tenido para poder, digamos, empezar sus vidas en Chile. Bueno, yo siempre, para mí es un placer participar en eventos en reuniones, pues donde la importancia que merecen los temas de emprendimiento, de libre iniciativa privada, del espíritu empresarial, que como sabemos, pues a pequeña, a mediana o a gran escala, de la perspectiva del microemprendimiento, representa un camino muy positivo para el crecimiento de las personas, para la superación, la prosperidad y la creación de bienestar. Yo soy un fiel digamos, creyente en eso y creo que esta Cámara Venezolana de Comercio está llamada a cumplir un papel muy importante en esta materia de apoyo al potencial emprendedor venezolano, ya que se trate de grandes, medianos o pequeños, como dije, empresarios binacionales, emprendedores, microempresarios, también a los trabajadores, que hay muchos, digamos, trabajando para empresas, para compañías. Tengo buenos amigos en Chile que se han insertado en el mundo laboral haciendo carrera y haciendo la diferencia con sus talentos. En las compañías que han participado, la verdad es que es un placer. En última, los amigos empresarios o presidentes de empresas que me hablan de los venezolanos que tienen y lo extraordinario profesionales que son en lo que tiene que ver con conocimiento y capacidades. Y eso es algo que de alguna manera, si viene acompañado de valores y principios, como sé es el caso de todos ustedes, pues estamos dejando y abriendo un camino también con huella donde esa sociedad nos recibe. Tenemos que ser agradecidos, pero al mismo tiempo estamos dando una contribución importante. Sabemos que han contribuido en los últimos años al esto con sus conocimientos y ha significado un factor muy positivo en la construcción de bienestar y la prosperidad en general. Yo quisiera también decirles la importancia que tienen, y sé que es el caso de las remesas que ustedes, digamos, mandan de vuelta a Venezuela, porque evidentemente todos ustedes dejaron a algún pariente o alguna persona que está siendo apoyada por esa remesa que ustedes envían. Y eso no es cualquier cosa. Y se los quiero agradecer también, como venezolanos, porque hacen la diferencia, ustedes lo saben, en sus familias, más allá de cumplir con la necesidad básica de esa familia. Esa remesa, digamos, tiene un factor multiplicador en la economía, en la microeconomía, digamos, que tenemos en Venezuela. Y sin duda alguna, pues, sin ese factor de trabajo que ustedes representan, eso no sería posible. También quiero de alguna forma mencionarles lo importante que es estar en un ambiente, y bueno, Bernardo nos hablaba del libro de Moisés, de lo que significa también el origen de estas tormentas que han ocurrido en América Latina de cuando en vez, de vez en cuando, lamentablemente con demasiada frecuencia. La tragedia es de las ideas de libertad económica, el libre emprendimiento, el respeto a la iniciativa privada, a la propiedad privada y a la regulación. Yo no creo que mejor forma que el libre mercado que genere bienes y servicios que demanda una sociedad. Yo no soy un fundamentalista, digamos, del principio de la no intervención del Estado. Creo que tiene que haber un marco jurídico, Bernardo lo mencionaba, en buena lid, que regule, pues, digamos, factores diferentes que una economía requiere en un momento dado un Estado de Derecho, pero de alguna manera el rol de lo público, sin duda alguna, tiene que estar pues mucho más centrado en garantizar a la sociedad pues el acceso a una salud de calidad, un sistema de educación de altísimo nivel, los servicios públicos que de alguna forma en nuestros países a veces son carentes en todo sentido, y por supuesto todo lo que es seguridad y defensa de las personas y del Estado, algo que de alguna manera no se hace de manera institucional. Y yo creo que esas responsabilidades son enormes en el sector público, y este tipo de aventuras como las que hemos tenido en Venezuela fracasadas, lo que terminan es destruyendo
lo que la empresa privada puede hacer, la iniciativa privada, las ideas, el emprendimiento, etcétera, y también termina destruyendo lo que el Estado debería hacer, que es efectivamente la salud, la educación, la defensa, la seguridad, y promover un marco jurídico que es tan importante en ese rol del Estado. Yo de alguna manera también hemos visto cómo las consecuencias desastrosas en Venezuela vienen cuando efectivamente el Estado todopoderoso quiere imponerle al ciudadano una forma de vida. Y los seres humanos nacemos libres y nos morimos normalmente libres, individualmente, a menos que haya una tragedia que natural o ocurra un accidente masivo, pero la libertad es el principio esencial del ser humano. Y por ende, cuando trata de cercenárselo a uno, por más que estés pisando por todos lados la fuente que hay, digamos, de alguna manera de buscar cabida a la libertad, nunca van a morir. Y en Venezuela la libertad sigue vivita y coleando, con muchas dificultades, con mucha persecución, con barbaridades, pero está ahí, la esencia de la libertad. Créanme que de alguna forma muchos de ustedes no han estado por el país hace mucho tiempo, pero está ahí y es algo que de alguna forma me identifica plenamente con los compatriotas que vivimos en Venezuela y que tenemos una situación tremendamente complicada para poder lograr, digamos, una vida digna. Pero al mismo tiempo hemos visto también cómo por fuerza mayor el Estado ahora ha venido dejando que hayan actividades, digamos, como puede ser la libertad cambiaria. Irónicamente pasamos, digamos, a perseguir, criminalizar una moneda diferente al bolívar, la cual la destruyeron. Ahora, digamos, a decir que el dólar es una maravilla, es la panacea, pero no tenemos, digamos, unas leyes que permitan efectivamente su libre circulación, su denominación, sino es un poco, digamos, el tanteo, ¿no? No lo quiero, pero sí está bien. Y son esas cosas que tímidamente van ocurriendo y que terminan, digamos, lamentablemente afectando mucho más a la economía, porque en vez de ayudar a todos, lo que crean son especies de burbujas específicas en ciertos lugares y a ciertos grupos de personas que no terminan beneficiando, digamos, a la gran población. Y eso lo estamos viendo en materia de precios también. Hay una libertad de precios, pero al mismo tiempo hay una persecución todavía de precios hacia ciertos sectores. Y a la larga, digamos, termina teniendo beneficios para los que tienen algo y terminan destruyendo mucho para los que no tienen nada, cosa que es un contrasentido, y que eso de alguna forma también lo estamos viviendo. Yo quisiera no tomarme un poquito de la materia también emprendimiento, el cual, digamos, es una vocación que tengo y que practico en mi día a día, más allá de mi rol empresarial, digamos, como director general, CEO, pues presidente ejecutivo de un grupo de empresas. Pues tengo una serie de iniciativas de emprendimientos que llevo a cabo y donde participo, en algunas como inversionista, otro de alguna forma como cofundador, y son emprendimientos desde la perspectiva económica y otros el emprendimiento social, que es algo que también, digamos, tenemos que dedicar algo de tiempo, porque todo emprendimiento no tiene un beneficio ulterior económico, también hay emprendedores, por cierto, en América Latina los mejores emprendedores sociales del mundo están en América Latina, por las necesidades, más que en el sudeste asiático, más que en Asia. Nosotros le ganamos y le damos pela a todo el mundo en el emprendimiento social. Tenemos enormes ejemplos de grandes contribuciones que hemos hecho en el emprendimiento social, y ahí es una pasión que puedo hablar horas y no me voy a tomar el tiempo. Pero hablando del emprendimiento específicamente, para ser emprendedor, uno, por encima de todo, uno tiene que ser una persona que no nada más tiene idea, que tiene propósito, que tiene la actitud, que es el factor multiplicador de todo. Si uno es optimista y tiene la actitud optimista, uno va a multiplicar eso en muchas cosas buenas. Si uno lamentablemente es pesimista, lamentablemente va a llevarlo hacia lo malo. Pero yo les quería decir que hay que tener algo claro en el mundo del emprendimiento, que es que uno tiene que tener claro que uno está dispuesto a asumir riesgo, y mucho riesgo. Riesgo económico, riesgo personal, riesgo de toda índole. Y si uno no está en esa, y uno piensa que es el dinero del otro nada más, el que uno va a invertir como emprendedor, uno va a fracasar de entrada. Uno tiene que estar claro de que uno va a invertir todo lo que uno tiene y además va a ser corresponsable de poder, digamos, atraer inversionistas que crean en lo que uno está haciendo. Pero partamos de la base que el inversionista, el emprendedor, tiene de por sí que arriesgar todo lo que tiene y luego pedir. Pero de alguna manera pedir, digamos, colaboradores, pero el que de alguna manera piensa que es que
si me va bien, este es mío, y si me va mal, el dinero del otro es el que de alguna forma se pierde. Está arrancando con mal pie y lamentablemente no va a poder triunfar en eso. Lo segundo es que busquen siempre a gente con valores y principios igual a ustedes. Yo soy un creyente que los valores y principios es el piso de cualquier actividad que uno desarrolle en la vida, en lo personal, en la familia, en el emprendimiento, en la empresa, en lo que sea. Y ahí uno puede modificar la visión de una empresa, uno puede modificar la estrategia, los productos de una compañía, pero lo que no debe modificar son los valores y principios que están asociados, digamos, de alguna forma a esa iniciativa y a lo que uno cree. Y busquen personas que sean diferentes en conocimiento, no le tengan miedo para el emprendimiento, porque van a traer mucho conocimiento siendo diferentes a lo que ustedes tienen como base en el emprendimiento, y al mismo tiempo compartan valores y principios, pero que no le tengan temor nunca a que alguien sepa más que usted. Esa es lo mejor que le puede pasar a un emprendedor, a un empresario, es tener personas que saben más que uno. Si saben más que uno le va a ir muchísimo mejor. Confíen, que es otra palabra clave en el emprendimiento. Yo siempre hago ejercicio, por 10 personas que uno confía, uno rompe la confianza de uno, el partido se sigue ganando 9-1. Nunca la desconfianza le gana a la confianza, nunca, en nada. Siempre la confianza gana. Entonces, esa es otra cosa importante, confíen en su pareja, confíen en su socio, confíen en su empleado, confíen en el que sea, que tienen, digamos, a su alrededor, confíen. Y si le demuestran lo contrario, cámbienlo. Pero no se queden pegados en la desconfianza, porque el partido se gana, porque hay otros 9 en los cuales ustedes confiaron, o 2 o 3, que de alguna forma les están demostrando lo contrario. Entonces, ese yo creo que es otro factor que yo, por lo menos en el mundo del emprendimiento, he visto en el mundo de la empresa, porque también quiero hablarles de eso también un poquito. El emprendimiento no solamente es una nueva idea, una nueva empresa. El emprendimiento intraempresa, por ejemplo, en Empresas Polar, internamente, hay procesos de emprendimiento importantísimos en toda la cadena de valor. Y eso hace que la empresa sea mejor y que constantemente se esté reinventando para poder lidiar en lo que estamos haciendo. Nosotros en nuestro mercado mexicano, que tenemos operaciones importantísimas, lo que estamos haciendo ahí en emprendimiento es muy diferente al emprendimiento que estamos realizando en Colombia o el que estamos empezando tímidamente en Chile ahorita. Son etapas diferentes, momentos diferentes, pero también de alguna forma allá en Chile estamos comenzando también tímidamente con un emprendimiento. Y la manera de manejarlos tiene pero quiero dejarles a los que están en una empresa que no solamente cumpla con su función, su descripción de cargo, eso tienen que hacerlo. Tienen evidentemente una responsabilidad pero no dejen nunca de poder, digamos, plantear ideas, y si no les permiten, digamos, váyanse de ahí, váyanse a otro lugar donde las ideas de ustedes y sus conocimientos sean valorados. Busquen otra manera de poder, digamos, serle útil a la sociedad, como decía Bernardo, porque los seres humanos tenemos que tener un principio que es que estamos en un lugar, si estamos empleados, para recibir, digamos, a cambio un beneficio, evidentemente por mi trabajo que estoy realizando y beneficiar a mi familia y tener una movilidad social, pero también, digamos, en las horas que pasamos, tenemos que tener un impacto positivo y nos tenemos que sentir bien. Si no se sienten bien en un lugar, piren, como digo yo, piren, váyanse, no se queden estancados. Yo sé que es difícil por la incertidumbre, lo que eso significa, pero crean y confíen en ustedes que lo que viene, digamos, es mejor que estar en un lugar, digamos, totalmente estancado. La organización es otra cosa importante en un emprendedor. Hay que organizarse. Quien no se organiza, lamentablemente, fracasa. Entonces, Bernardo también nos mencionaba eso, la importancia de la organización para todo lo que hacemos como sociedad civil, pero mucho más, digamos, cuando tenemos un capital y administrar recursos. O sea, si no tenemos la capacidad de organizarnos y saber cómo llegamos a ese objetivo, esa estrategia que nos hemos trazado, lamentablemente no vamos a triunfar y no vamos a tener. La innovación también es algo fundamental, pero la innovación no es la panacea. La palabra innovación a veces es como la palabra estrategia, ¿no? Yo le tengo mucho miedo cuando, digamos, la gente dice, esto es estratégico. Bueno, pero vamos a ver por qué es estratégico, explícamelo y vamos a aterrizarlo en conceptos concretos. Porque si no, todo lo cubrimos con la palabra estratégico. Lo mismo pasa con innovación. La palabra innovación tiene que tener en los procesos clave que estamos innovando, porque hay cosas que innovamos y fracasamos. Entonces tenemos que darnos cuenta también cuando innovamos en algo, no nos está yendo bien y hay que de alguna forma corregir el rumbo y no seguir, digamos, en esa situación. Y finalmente la pasión. O sea, uno tiene que ser apasionado en lo que uno hace en la vida, porque eso hace la diferencia, sin duda alguna, en contagiar a muchos que lo están siguiendo a uno. Y esa pasión nuevamente está atada a valores y principios que son fundamentales, y ahí pues yo solamente menciono algunos que me han sido útiles a mí en la vida para terminar, como es, digamos, la integridad y la excelencia como norte. Yo creo mucho en la integridad como un factor fundamental
que tenemos que tener los que tenemos responsabilidades o de emprendimiento con una empresa de una persona o dos, o el que tiene una responsabilidad mayor que es administrar, digamos, una empresa donde uno es responsable por muchas vidas y muchas personas. La excelencia tiene que ser la meta que siempre buscamos, y la excelencia es una palabra muy, muy fácil de entender. Es cuando yo estoy de la mejor forma posible en todos mis conocimientos, los que tengo y los que no tengo, porque los que no tengo los voy a adquirir o los voy a buscar en otras personas. Siempre tiene que aspirar a la excelencia, porque no hacerlo es la mediocridad. Ahí tampoco hay áreas grises. Yo soy muy malo en las áreas grises. Yo creo, digamos, en los extremos en ese sentido. O sea, o optimista o negativo, o confío o desconfío, o es excelencia o es mediocridad. O sea, yo lo del medio, digamos, en ese sentido no va conmigo. La libertad, que es algo que lo hablaba anteriormente, pero la libertad tiene que ser responsable. La libertad mía no puede nunca violar la libertad de otros. Tiene que haber una corresponsabilidad de libertad responsable de esa palabra, que también es fundamental. El respeto, que también va aparejado con otro, que es el respeto mutuo. O sea, yo te respeto a ti y tú me respetas a mí. El respeto no es absoluto. Yo pido respeto, pero yo no respeto. Eso no funciona de alguna manera, y es algo... Y bueno, finalmente la alegría. Yo creo en el factor de alegría, por más que uno esté, digamos, pasando, y yo sé, yo también he pasado por todo, pero no voy a perder el factor de alegría mientras esté vivo, porque de alguna manera de nada me sirve. O sea, el sufrimiento cada quien lo lleva, lo vive, es duro, nos toca, así es la vida. Aquí estaba el padre anteriormente, hay que tener fe. Yo soy pecador, pero también tengo mucha fe, y eso me ayuda mucho, digamos, a lidiar con los momentos de adversidad enormes que nos encontramos todos, independientemente de dónde estamos en nuestra situación socioeconómica. Pero ese no es el único factor, por supuesto. Para mí, digamos, yo creo que lo más importante es tener, lo que les hablé anteriormente, una integridad como persona. Así que bueno, no los quiero aburrir mucho más. Voy a dejar el resto para el conversatorio. Los admiro mucho a todos. Sé, digamos, que como venezolanos están en Chile, y termino con esto, haciendo lo mejor que puedan. Tengo amigos allá, algunos que se fueron médicos, hoy en día, digamos, están trabajando en vendiendo carros. Tengo amigos ingenieros que recientemente se fueron, otros que ya son empresarios exitosos, o gerentes exitosos en empresas. Hay de todo. Me he encontrado amigos en un restaurante y creen que es lo mejor que le puede pasar a él, o a ella, o a su familia. Y por eso los admiro, por el que el inmigrante forzado. Tengo hijos que son migrantes forzados también, y viven en una circunstancia, evidentemente, con sus trabajos y sus vidas en distintos lugares, pero de alguna manera, bueno, fueron de Venezuela queriendo irse, sino se fueron por necesidad de quererle ser útil y tener una vida más tranquila dentro de lo que realmente son los momentos en que viven sus vidas en este momento. Gracias a todos, y bueno, estoy aquí para luego el conversatorio. Muchas gracias, Salvador, y gracias a todos. Gracias, Lorenzo. Qué inspirador, con qué emoción, con qué compromiso. Menos mal que estás cansado y que es de madrugada, porque si no, ni te cuento. De verdad que muy completo, muy integral tu reflexión, y encantado de escucharte y de aprender siempre de ese modelo de principios, de ese modelo de valores que representa. Así que muchísimas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tener el placer y el lujo de tener a nuestro próximo invitado, que es Sumito Esteves Singh. Es uno de los chefs más reconocidos de Latinoamérica. Como lo dijo Lorenzo, se ha convertido en nuestro embajador culinario a nivel internacional. Tiene 3 décadas compartiendo su pasión con la cocina. Lo han llevado a estelarizar programas de televisión, escribir libros, abrir restaurantes y formar futuras generaciones de chefs. Hoy está radicado aquí en Santiago de Chile, donde recientemente abrió Sumo Gusto, tienda de comida fusión y productos gourmet. Además, dio el salto a YouTube con un canal de cocina que superó los 300,000 suscriptores y más de 11 millones de visualizaciones acumuladas. De verdad, sorprendente, Sumito.
con tu sencillez, con tu capacidad de impactar y esas ganas que siempre tienes de transmitir, que es lo más bonito. Ese perseguir, ese legado de dejar la cocina y el sabor venezolano en cualquier rincón del mundo. Con ustedes, Sumito Esteves. Adelante, Sumito. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, Salvador, qué bonito que se dé esta instancia y qué honor que suceda. Bueno, y qué tremendo que me haya tocado además escuchar a Bernardo y a Lorenzo, que indudablemente son voces importantísimas dentro del proceso que han vivido la migración. Yo quiero leer algo para ustedes. Yo escribí un texto a propósito de la cita de hoy. Toda la vida he puesto mejor en orden las ideas cuando las puedo escribir, siempre ha sido así. Y claro, el hecho de que me invitaran al lanzamiento de una cámara de comercio, siendo yo una persona que hizo tanta empresa en Venezuela y tuvo que empezar o está empezando en otro lugar, hizo que de alguna manera tuviera que reflexionar qué ha sido para mí estar 4 años en Chile. Como bien dijo Lorenzo, yo nunca pensé en mi vida que iba a salir de Venezuela, nunca. Y indudablemente casi toda la migración que se ha dado en los últimos años de venezolanos es de carácter forzoso, aunque obviamente unos con más privilegios que otros en esos procesos. Entonces yo escribí hoy un escrito que llamé Chile, la tormenta perfecta. Así lo llamé. Quiero leérselo. Para el año 2016, habían poco más de 60.000 venezolanos viviendo en Chile. Se trataba de una inmigración paulatina que durante 6 años había hecho crecer a una comunidad desde unos magros 10.000 habitantes que eran en el año 2010. Es decir, para el 2010 aquí habían solo 10.000 venezolanos, para el año 2016 60.000, pero paulatinamente. Un año después, en 2021, éramos 120.000. A partir de ese momento, el crecimiento ha sido vertiginoso hasta alcanzar el casi medio millón que somos en este momento. De hecho, según la última, censo, 457.000 para ser específico. Somos la primera comunidad extranjera en el país. Representamos 1/3 de todos los migrantes de Chile. Yo emigré a Chile en 2017, es decir, lo hice en el año de la gran explosión de migración venezolana en este país. Fui uno de esos 60.000 que entramos ese año. Como parte activa de una comunidad de tanto dinamismo como es la nuestra, he podido ir tanteando la atmósfera que se vive puertas adentro. No solo por haber transitado yo mismo el camino que va desde la búsqueda del empleo hasta lograr el autoempleo mediante un emprendimiento, sino porque en mi restaurante yo trato permanentemente con las historias, los sueños, los planes de mis coterráneos. Y ese transitar por las voces de tantos hace que sienta que estamos muy cerca de una explosión de negocios de venezolanos. Literalmente, en Chile se está armando una tormenta perfecta. Y veamos algunos puntos. 1. Hacer vida en Chile es virtualmente imposible en condiciones de ilegalidad. Algo que celebro enormemente de este país es que busca la manera de que todo empleado se inserte en estructuras formales. Yo no manejo estadísticas, pero intuyo que en Latinoamérica este debe ser uno de los países con menor cantidad de empleados en negro. De hecho, el que una persona con estatus temporal pueda abrir una cuenta en Banco Estado es notable. De hecho, fue una de las cosas que me impresionó al llegar. Pero hay una piedra de tranca. Lograr estatus migratorio permanente no es fácil en Chile. En mi caso, que yo soy un ejemplo de migración de librito, con todos los recaudos, cumpliendo todos los tiempos al reloj, tomó 4 años. Ese periodo de limbo, antes de la visa definitiva, es uno en que uno no tiene acceso a crédito. El primer punto de esto que yo llamo la tormenta perfecta es que este año empezó a salir por la boca del embudo la visa definitiva de esa masa que migró en 2017 y 2018. Es decir, hablamos de una masa enorme que ha comenzado a soñar con el endeudamiento y que tiene unos años planificando el tipo de emprendimiento que le gustaría tener una vez regularizado. Y antes de seguir leyendo, una parte con respecto a mí, es exactamente mi caso. Yo no tuve acceso al crédito en Chile hasta hace nada, pero tenía muy claro en qué momento iba a pedir dinero. 2. El nivel educativo de una persona crea también expectativas. Obviamente todo migrante, independientemente del grado educativo que tenga,
trabaja inicialmente en lo que sea, para poder tener los avales obligatorios para avanzar justamente en esa legalidad. En el caso de Chile, fundamentalmente me refiero a los pagos relacionados con la seguridad social e impuestos, que son, digamos, el ABC para poder optar a una visa definitiva, tener esos recaudos. Se trata de personas que normalmente tienen sueldos que varían entre 1 y 3 sueldos mínimos, pero con la expectativa de recuperar parte de la calidad de vida dejada atrás. Muchos de los profesionales intuyen que será difícil continuar aquí desde lo que era su profesión original y se están planteando montar algún tipo de negocio con el fin de cubrir las expectativas que tienen para los próximos años. Aquí entra el segundo factor de esa tormenta perfecta. El nivel educativo de la comunidad venezolana en Chile es altísimo. Según el informe de migración y productividad en la economía de la Comisión Nacional de Productividad de 2020, 88% de los migrantes venezolanos tenían educación media o superior completa. La cifra es más asombrosa aún. 63% tenían educación universitaria completa, casi triplicando al siguiente país del estudio, que en este caso es Colombia. La oportunidad y perspectivas que esta cifra presenta, digamos, son obvias. 3. En Chile es claramente más costoso ser ilegal que legal. Puede sonar una perogullada, pero créanme que hay muchos países en los que, por ejemplo, un restaurante, que es lo que yo hago, gana más dinero engrasando algunas manos para que se vendan los ojos y miren hacia otro lado, o en los que una multa siempre es menor que la ganancia que uno mal logró. En Chile, y me perdonan la expresión, hay que ser estúpido si no se hacen las cosas bien. Aquí los castigos siempre van a ser superiores a lo que uno podría ganarse por no hacer las cosas bien. Este es un factor importantísimo, porque implica una forma de entrenamiento para cualquier comunidad migrante. El nivel de autoempleo en Chile es alto. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, para marzo de 2020, había un poco más de 2 millones de personas con estatus de microemprendedor. Y el estudio L5 del Ministerio de Economía da cuenta que para enero del 2019, 44% de todas las empresas de Chile eran microempresas. Son números importantes, más si tomamos en cuenta que todas estas personas aparecen en esas estadísticas justamente porque poseen cierto grado de formalidad. Para el trimestre 1 del 2019, y oigan este dato, 10% de las nuevas empresas creadas eran de migrantes, estando además 68 de ellas aquí en región metropolitana. Un dato impresionante. Pensar que para el 2019, 10% de toda nueva empresa creada la estaba haciendo uno de los que entró a este país. Para este momento ya hemos hablado de muchas personas inmigrantes en un país que tienen como factor común querer crecer económicamente, con un alto nivel educativo, con un pronto acceso al crédito, porque están saliendo ya con visa definitiva, y que ven oportunidades porque están detectando las facilidades que hay en el país para iniciar legalmente una microempresa. ¿Ven por dónde vengo? En esto. Pero esto no para aquí. Hablo mucho con la gente de mi comunidad, muchísimo de hecho. Y una de las cosas que más me ha sorprendido, honestamente, es que todos están ahorrando en menor o mayor medida. Inclusive Lorenzo comentaba lo de las remesas y aún mandando remesas para Venezuela, el migrante en Chile tiende a ahorrar. Inclusive, en los casos en los que podrían tener mejor calidad de vida, comentan que prefieren hacer sacrificios, pero ahorrar. Hablamos de 500.000 personas que venían de una economía hiperinflacionaria, en donde ahorrar, por cierto, era un sinsentido, y en donde cualquier dinero sobrante tenía que gastarse de inmediato. Vamos a detenernos un momentito a pensar, porque además, digamos, no todo el mundo ha vivido una hiperinflación, un instante, lo que es la psicología que impera en un proceso hiperinflacionario. Apenas sobra algo de dinero, guardarlo, inclusive unos días, es perder. Ese dinero no es suficiente para comprar un activo importante, un ahorro pequeño de uno como familia, así que para no perderlo, lo más lógico es comprar o comida no perecedera, o por ejemplo, la almohada que nos hacía falta. Eso es lo que significa ahorro cuando uno vive en un país con inflación. En cambio, ahora vivimos en un país en donde si nos sobra un poquito, sabemos que guardar muchos de esos poquitos valdrá la pena. Les aseguro que la disciplina de ahorro de un migrante está varios órdenes de magnitud por encima de un nacional en cualquier país con economía estable, porque las prioridades son distintas en cada caso y obviamente inciden sobre las decisiones de gasto. Somos una comunidad que nos hemos estado preparando y no es menor decir eso. Quizás peco de mirada sesgada por pertenecer al rubro, pero tengo la intuición además de que esa explosión de pymes, que yo estoy seguro que viene,
de venezolanos en Chile tendrá mucho que ver con mi área. El informe de impactos de la población migrante en el mercado laboral 2010-2019 en Chile dice que en apenas 6 años, en el periodo 2013-2019, la población migrante empleada en el rubro de alojamiento y servicio de comida saltó del 2 al 10%. Una cifra bestial. Hablar de que es una población, obviamente se hizo crecer el rubro mío, pero al mismo tiempo vio que eso puede ser negocio. Cuarto, el cuarto punto que deseo tocar es menos técnico y podemos calificarlo de emocional. Por suerte, hoy en día se entiende que lo tangible que es lo intangible. Por un lado, y esto tiene que ver además con algo que justamente comentó Lorenzo de los principios. Por un lado, las 4 convocatorias principales que hace la comunidad venezolana en Chile, con impacto además importantísimo en redes, tienen que ver con las misas de la Pastora, de la Chinita, del Valle y del Día Mundial de la Arepa. Esos son los 4 grandes hitos que tenemos nosotros los venezolanos. De hecho, hoy, 8 de septiembre, es justamente celebración de la Virgencita del Valle. Y para que ustedes se hagan una idea, los chilenos que me estén escuchando en este momento, lo importante que puede ser para mi comunidad una celebración de 8 de septiembre de la Virgen del Valle. Yo dudé si iba a presentarme el día de hoy acá con ustedes, porque yo decía, Dios mío, me voy a perder la misa de la Virgen que está sucediendo. De hecho, era a las 7:30 de la noche. Entonces, es sumamente importante entender que a nosotros nos convocan 4 hitos que tienen que ver con 3, digamos, misas de carácter ecuménico, en este caso las 3 que dice, y el Día Mundial de la Arepa, que por cierto está a punto de suceder. Y ahí lo lindo es que esa transversalidad, vamos a llamarla no ideológica, tangencial a todos los bandos de este conflicto que ha habido, este territorio en donde siempre nos sentimos uno, esa mesa en que se ha sentado la comunidad venezolana en Chile, es una oportunidad importante de unión alrededor de valores comunes. Por otro lado, hay que entender que yo como migrante soy claramente una excepción a mis actuales 55 años. De hecho, prácticamente 56 el año que viene. La mayoría de quienes migraron, esos que yo he mostrado con educación, ahorro, ganas, sueños, llegaron con hijos pequeños o piensan tenerlos aquí. Es decir, se trata de una migración con una profunda conciencia de que aquello que hagan bien en estos años será el cimiento para darle una vida digna a sus hijos. Esa energía pesa muchísimo. Enfocada y en unión es imparable. Quinto y último, todo lo que he comentado hasta aquí es notable, pero también está disperso. Para que pueda considerarse un fenómeno de importancia, uno a estudiar los próximos años, es necesaria la presencia de redes. Redes tanto de información y asesoría como de instigación para que se generen ruedas de negocio. Existen esas redes, pero aún tímidas y tan dispersas como nuestra misma comunidad. Digamos que están comenzando a encontrar los mecanismos para entretejerse entre ellas. Por lo que no es casual que todos los portales dirigidos a la comunidad migrante en Chile replican información sobre mecanismos gubernamentales de apoyo al emprendedor. Y ello habla de un nicho de interés y de un comienzo. El hecho de que nazca una Cámara de Comercio Chileno-Venezolana es un gran paso. Está por suceder algo importante. Es necesario que todos rememos en una misma dirección y en eso estamos. Eso era lo que había escrito. Estimado Sumito, de verdad, qué inspiración. Esto lo escribiste con el corazón, no con la cabeza. Yo estoy seguro que nos lograste emocionar a todos los que estamos acá. Qué bonito, qué profundo, qué reflexión tan inspiradora. Y de verdad te lo agradezco. O sea, sin duda hoy cocinaste uno de tus mejores platos empresariales aquí con el lanzamiento de la cámara, y esta reflexión sé que va a dar mucho que hablar. De verdad que muy interesante lo que pensaste, lo comparto y empatizo perfectamente con ese sentir. Cuando yo llegué en el año 2003, éramos menos de 5.000 venezolanos. Así que entiendo lo que estás diciendo, he venido viendo la evolución de esta migración y no hay nada, absolutamente nada de lo que hayas dicho que no comparta. De verdad que gracias por tu sinceridad, por tu apertura, y además que viene de la voz de alguien que lo ha vivido, no es académico, es real, es experiencia de vida. Así que gracias. Sumito, muchas gracias.
No sé. Bueno, con estos tres oradores de lujo que hemos tenido, vamos por razones de hora y para respetar un poco, sobre todo el horario de Lorenzo, vamos a tratar de hacer un conversatorio lo más eficiente posible. Y quisiera plantearle a los tres temas que a mí me llaman profundamente la atención y me encantaría escucharlos en cuanto a estos temas. Uno es la resiliencia y es esa capacidad de superar las adversidades, de superar los problemas y de convertir todo eso, lo que es un problema en un reto y un reto en una oportunidad y la oportunidad en un logro. Esa capacidad que tienen los empresarios y los emprendedores, que a veces está oculta, a veces no se ve y dicen qué suerte tiene Sumito, qué suerte tiene Bernardo, qué suerte tiene Lorenzo, qué suerte, pero no saben y no tienen ni idea los aprendizajes que ha tenido que pasar cada uno de nosotros para poder llegar a medianamente poderse desarrollar hacia un proyecto o un propósito deseado. Entonces me gustaría unas pequeñas reflexiones de cada uno en cuanto al tema de la resiliencia y del manejo de la frustración y del privilegio de fracasar. Eso por un lado. Por otro lado, y el segundo tema es el de los valores. Soy una persona que siempre he pensado que el fundamento de todo lo que desarrollamos y hacemos familiarmente, profesionalmente, a nivel de sociedad, es valórico. Los grandes problemas que hemos tenido, pongo un simple ejemplo, la crisis subprime no fue una crisis económica, eso fue una consecuencia. La crisis fue de valores, fue una crisis donde realmente fue un proceso de cómplices. Eso fue lo que fue realmente la crisis subprime, lo pongo como un ejemplo. Lo que pasa es que lo involucramos con la consecuencia, pero y otra cosa interesante que me gustaría escuchar de ustedes es esta transición de la era industrial a la era digital, donde todavía no hemos salido de una y no hemos entrado en otra, y se producen esas transiciones un poco difíciles de entender y que impactan los valores, porque en la era industrial los valores más preponderantes eran los valores del hacer, y ahora la tecnología nos está permitiendo de alguna manera sustituir muchos trabajos del hacer y nos está permitiendo más abrirnos al ser y valores como el agradecimiento, la solidaridad, la empatía, ese tipo de valores que van más al ser. Por supuesto que los valores de el hacer también son importantes, pero ¿cómo empiezan a evolucionar este tipo de valores para sociedades donde el bien común realmente sea el ganador y que no haya perdedores y ganadores, sino que todos podemos ganar, todos? La era industrial de la competitividad, para mí, respetando cualquier opinión, en contrario, se ha terminado. Esta es la era de la colaboración. ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Cómo puedo desarrollar un modelo donde todos ganen? Absolutamente todos. Si yo logro un ecosistema donde todos ganan, eso se va a sostener y se va a multiplicar. No tengo por qué buscar siempre en una competencia un perdedor y un ganador. Y por último, el concepto de legado. Me encantaría personas como ustedes, que las tres están haciendo un gran legado, legado de responsabilidad social, legado empresarial, gremial, personal, que me hablaran un poco del sentimiento de legado que cada uno de ustedes pueda tener. Les cedo la palabra a cualquiera de los tres que quiera iniciar. Wow. Lorenzo, prepárate porque es hasta las 5 de la mañana.
Mira, yo quiero solo hacer un pequeño inciso con respecto a la resiliencia, porque obviamente se habla mucho y con mucha frecuencia. Y lo que voy a decir obviamente es una apreciación absolutamente personal, ¿no? Pero tú sabes que cuando a mí de chiquito me decían que para aprender, o sea, a patinar, bicicleta, había que caer, yo siempre decía, chico, ¿y por qué? Si es tan sabroso poder aprender las cosas sin llevarse un guamazo, un golpe, como diría un venezolano. Es decir, a mí lo único que me hace, lo que me asusta un poco del concepto de la resiliencia es que siento que a veces muchísimas personas lo ven como un acto quijotesco, heroico, épico, y en el fondo yo siento que adaptarse a situaciones cambiantes depende fundamentalmente del grado de disciplina y de conocimiento que uno haya podido adquirir en el oficio, de las relaciones que haya podido construir, de aceptar que hay voces que saben más que uno, como bien decía Lorenzo. Entonces siempre hay que tener un poco de cuidado con el discurso de épico alrededor de la resiliencia, porque, bueno, de entrada, todo migrante es resiliente por naturaleza. Un migrante no se puede dar el lujo digamos, de lloriquear, lo digo con todo respeto, al principio, porque simplemente no tienes el tiempo. Pero también es sumamente importante en algún momento entender que uno no la está pasando bien, pedir ayuda, que uno se siente o decaído o desesperado, pedir ayuda, que como decía Lorenzo, si uno no se siente bien, cambiar. Entonces, en el fondo, yo creo que una cosa que sí hay que transmitir a las personas es que en la medida que uno haya practicado bastante la bicicleta con las rueditas, hay probablemente menos posibilidad de caerse cuando le quitan las rueditas a la bicicleta. Y que en el fondo uno tiene que ir llenándose de rueditas en la vida, viendo quién te ayuda a transitar el camino de alguna manera y cómo hacer para que ese camino sea con menos raspones en las rodillas. Gracias, Sumito. No sé si Lorenzo o Bernardo quieren hacer algún comentario adicional con respecto a este tema. Yo lo hago, pero veo que Bernardo se está riendo, así que algo tiene pensado. No, dale Lorenzo, adelante. Dale tú, Bernardo, primero. Dale. No, estabas con la sonrisa ya, dale. No. A ver, mira, yo creo que primero felicitar a Sumito por sus palabras, en fin, y yo no sé en qué minuto es inmigrante, es chef, y al mismo tiempo, en el fondo, tuvo el tiempo de estudiar todo lo que estudió para poder escribir esas palabras, porque habían no solamente muy inspiradoras, sino que había mucho dato y estudio detrás de eso. Así que me dio mucho, me fue muy interesante, me dio mucho placer escucharte, así que felicitaciones. Bueno, la resiliencia y enfrentar problemas y por así decirlo, testear esa resiliencia, yo creo que es el sino de la actividad empresarial. O sea, yo siempre digo, si no enfrentas problemas, si no tienes fracaso, es porque no estás en la frontera de las oportunidades que podrías haber tomado. La mejor receta para decir en el fondo que los últimos 10 años de mi empresa fueron calmados, fueron un crecimiento orgánico, es porque precisamente es un síntoma de que no estresaste la frontera, de que no tomaste todas las oportunidades. Las empresas exitosas son finalmente aquellas que tienen éxito quizás en 3, 4, 5 proyectos y fracasan en otro tanto. No existe, muchas veces hay un cierto error en la cultura empresarial, quizás chilena, del pasado, de castigar el fracaso, de exigirle a ese gerente que cumpla exactamente el presupuesto del año o bien en el fondo sancionar el problema que se tuvo en tal emprendimiento, en tal proyecto, en fin, porque no anticipó que eventualmente podría enfrentar un problema con una comunidad que no se había anticipado, en fin. Bueno, precisamente yo casi un indicador de éxito es cuando se enfrentan a esos problemas, cuando existen, cuando aparecen, porque de otra forma no estresaste lo que podría, no estabas en la frontera de la cantidad de cosas que podrías haber hecho. Así que yo creo que es de la naturaleza del empresario, doblemente, ¿no es cierto?, en el empresario inmigrante, como ustedes han dicho, que está lejos de ser mi experiencia, así que creo que en temas de resiliencia me parece a mí que puedo más bien escuchar y aprender más de Sumito y Lorenzo que yo darles, ¿no es cierto?, lecciones de ellos. Mi realidad particular es la de una tercera generación de una familia empresaria.
Yo me siento tan empresario como el emprendedor, pero obviamente los desafíos son de una naturaleza distinta. Porque igual en el fondo seguir haciendo crecer empresas que quizás fundó mi abuelo es un desafío en el fondo mantener a esta familia empresaria, ¿no es cierto?, unida y con vocación empresarial, al mismo tiempo conectarse con todos los otros que hacen el ecosistema empresarial. Yo creo que el concepto de una familia empresaria le da ese sello de trascendencia, de visión de largo plazo, de capacidad, en el fondo, creo, con una cierta dosis de mayor resiliencia, de menos cortoplacismo. Pero obviamente el desafío, ¿no es cierto?, es unir esas capacidades que aporta quizás la familia empresaria, que puede ser el accionista principal de una determinada compañía, cómo lograr un pegamento, digamos, con las otras fuentes, llamémoslas, de capital humano, tecnológico, que son nuestros trabajadores, que son nuestros clientes, que son esa comunidad que le da confianza a la empresa para poder emprender su proyecto en ella. Yo creo que ese pegamento me parece a mí que es el propósito. Finalmente, el empresario, en cualquier etapa del ciclo de vida del emprendimiento, desde el emprendedor hasta el que tiene que consolidar una empresa quizás ya establecida o hacerla seguir creciendo, finalmente tiene que siempre buscar ese propósito que es el pegamento que une a todas estas fuerzas que finalmente hacen el ecosistema empresarial. Ese pegamento creo yo que es el propósito. Así que ahí termino mi reflexión sobre las cosas que tú mencionaste, Salvador. Gracias, Bernardo. Lorenzo, ¿quiere? Por favor, ¿le pueden dar el micrófono? Okay. Lo tenemos. Si le pueden dar micrófono a Lorenzo, por favor. Okay. Ya me lo dieron. Me tienen, para no ser aburrido, yo creo que todo lo que... A ver, Sumito, antes que nada, también me uno a la palabra de Bernardo y de Salvador. Felicitaciones por ese escrito. Muy valioso, muy útil, inspirador y al mismo tiempo que llega. Así que gracias. Gracias de verdad, por todo lo que haces, por ser el embajador que eres de los venezolanos fuera. Y bueno, qué bueno que Chile te tenga, porque has podido escoger otro destino y escogiste Chile. Así que Chile es un beneficiado de tus talentos y ahora tu legalidad, que bien dijiste. Así que mucho éxito y siempre pendiente de ti, admirándote mucho. Yo creo que la palabra resiliencia estuvo muy bien explicada por lo que dijeron ambos. Entonces, yo creo que el punto de resiliencia... Yo también, no como migrante, yo más bien como terco, pues soy un terco que estoy en Venezuela, por muchos otros propósitos que sería muy largo compartir, pero bueno, así soy. Y esa realidad hace que sí, yo tengo la palabra resiliencia como una, donde efectivamente mi rol es tratar de siempre volver, porque literariamente la palabra resiliencia es volver al punto donde me encontraba, para luego seguir creciendo o seguir de alguna manera avanzando. Entonces, yo no dejar, digamos, de alguna forma que la palabra resiliencia es una necesidad. Tenemos los que tenemos responsabilidades en nuestras vidas, familia, tenemos responsabilidades empresariales, sociales, etcétera. No dejar que nos bajen, sino cómo hacemos para volver a ese punto para luego construir. Porque va a llegar un momento, y soy optimista, que vamos a tener la oportunidad que si trabajamos la resiliencia, vamos a poder construir hacia adelante. Entonces salimos de la resiliencia hacia otro destino que es, digamos, la ambición. Entonces, la ambición positiva. Entonces, la resiliencia es necesaria para poder seguir construyendo bienestar para todos. Entonces, es algo que está en mi ADN y que de alguna forma coincido plenamente en lo que dijeron anteriormente. Y si lo pongo, pues es como todo, la vida es un viaje, donde tiene distintas maneras en ese viaje de cómo llegar allá, de cómo lograr lo que te ocurre en el viaje. El destino tiene que estar claro. ¿Cuál es tu destino? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr con tu vida? En las distintas etapas que uno tiene, pero ya cuando uno entra pues, del adolescente a ser adulto y toma sus propias decisiones, pues de alguna manera ese viaje lo construye uno y por ende, digamos,
el destino lo escoge uno y el viaje también. Yo uso también el deporte, no es me encanta patinar también como era chamo, pero soy surfista también, me gusta mucho todo tipo de deporte. Las olas son todas distintas, pero hay que montarse en la ola, hay que pedalear y uno va a meterse leñazo, seguro, pero siempre hay otra ola, siempre hay otra ola. Y la emoción, digamos, de la próxima ola y cómo efectivamente poder lidiar con esa ola diferente que le toca a uno en la vida es fundamental. Siempre lo tengo en mi mente en los momentos más difíciles. Cómo de alguna forma saber que por más que hay, y hay, como bien decía, Bernardo fue demasiado generoso diciendo que habían éxitos y fracasos. No, los fracasos son 10 veces más que los éxitos que uno tiene en la vida, en términos, digamos, empresariales. Y uno tiene que tenerlo claro en cómo lidiar con eso para poder, digamos, aprovechar la oportunidad del éxito y construirlo en bienestar para muchos. Porque no se presentan muchas veces esas oportunidades y ahí es donde uno tiene que no sacrificarlo todo por pensar que el factor multiplicador 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 8. A veces la cosa es 2, 2.1, retroceder a 2, 1.8, porque uno tiene responsabilidad sobre mucho. Y si uno de alguna forma se aventura queriendo ser, digamos, o todo o nada, lamentablemente esa apuesta puede poner en riesgo la vida de muchas personas que dependen, digamos, de ese empleo, de ese emprendimiento, de esa actividad. Pero las olas siempre hay olas. Siempre hay olas y siempre hay que pedalear para agarrar la ola. Hay que pedalear, si no, y después para volver a la ola, hay que ser resiliente. Hay que darle duro para llegar a agarrar la próxima ola. Pero no pierdan nunca la esperanza de que efectivamente el mundo de la resiliencia se trata en no permitir que nos hundan, nos bajen, nos desmoralicen, nos acaben con cualquier retórica, con cualquier acción, que sin duda alguna, en Venezuela en particular, eso es lo que han tratado, de hacernos pensar, no se puede, imposible, no tienes vida, yo soy tu amo, yo hago lo que me da la gana, tú no puedes hacer nada. Eso no, en nuestra mente, no puede ser nunca aceptado. Y bueno, esa es mi manera de ver la resiliencia. Muy bien, muy claro y muy conciso en cuanto al tema. Pudiéramos hablar algo de los valores, ¿cómo ven ustedes el nivel de valores que hay ahora en el mundo en general y básicamente en el mundo empresarial? Bueno, arranco yo porque que terminé antes para seguir con el monólogo. Yo creo que, digamos, sí, hay una pérdida brutal de la escala de valores y principios que hemos tenido y mucho de lo que ha pasado en Latinoamérica, para circunscribirlo aquí. En el mundo también el liderazgo de valores y principios es obvio. La gente está, digamos, ahorita en general en la vocación pública. La vocación no es pública, la vocación se está convirtiendo no en el servicio público hacia otros, que es básicamente lo que un servidor público debería tener en el mundo occidental, por lo menos en democracia, ¿sabes? Yo estoy sirviendo al que de alguna forma me dio el derecho de servirlo. Pero eso se ha convertido en un problema enorme en valores y principios porque las personas, digamos, toman el factor de poder como el propósito ulterior, digamos, del servidor público. Y eso, a la larga, digamos, no construye ningún bienestar para nadie. Y ahí es donde dice Bernardo correctamente de que si la sociedad civil no se organiza y no tiene capacidad de resiliencia y de organización efectiva, lamentablemente la escala de valores que se ha perdido en los líderes mundiales va a continuar, digamos, triunfando en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, bueno, hemos visto mucho eso en América Latina, lamentablemente, donde hay una pérdida importantísima en el mundo entero, donde la mentira es la que priva, la manipulación, el cortoplacismo, el querer imponerle a otro algo y no el poder de alguna forma convencer a otro de qué es lo más conveniente. Y bueno, a través de ese mecanismo y una función de la sociedad que ha llegado, digamos, a niveles importantes. Y el empresariado tiene mucha culpa. Somos muy culpables en todos nuestros países de lo que ha ocurrido en nuestro liderazgo político y en los valores y principios que representan nuestros gobernantes. Porque nosotros también, como empresarios, hemos fracasado, digamos, en la defensa de valores y principios importantísimos de dignidad hacia el ser humano, en muchos sentidos, que es otra conversación más filosófica. Pero nosotros no tenemos
una buena boleta. Los empresarios no hemos tenido una buena boleta en el comportamiento, valores y principios hacia la sociedad. Y la sociedad, por ende, le ha pasado factura, digamos, a todo lo que de alguna manera representa también el capital privado. Entonces, y eso está pasando en parte. Ahora, recientemente, ha habido un repunte importante de la credibilidad del sector empresarial y del mundo privado, porque han visto, ha habido un cambio también, quizá tímido, pero ha habido algo de cambio, donde efectivamente ha empezado a aparecer en estas dicotomías que tiene el mundo occidental en fijar posiciones frente a la arbitrariedad, frente al abuso, frente a la diversidad, frente a muchos temas. Y el sector empresarial ha sido una luz increíblemente para bien en este momento. Y por lo menos hemos tenido más coraje que lo que ha tenido, digamos, el mundo, digamos, político público. Entonces, hemos ahorita, digamos, agarrado un momentum importante, ojalá que sea por convicción y no nada más por mejorar en la percepción de las personas. Y bueno, a la larga uno tiene que hacer lo que uno dice y es muy fácil. El político normalmente no hace lo que dice. Entonces los empresarios tenemos la posibilidad, porque controlamos todo de lo que decimos, tenemos que hacerlo. Y bueno, los valores y principios son la guía, y yo siempre digo, son el piso para poder, digamos, triunfar en la vida. Porque si no, se le va la vida a uno, cuando le llega el momento de despacharse se va, y finalmente quien no hizo el bien, lamentablemente se va vacío. En el momento final de la partida, lo que queda, digamos, de alguna forma es un enorme vacío. Mientras que el que hizo el bien, de alguna manera estoy seguro que cuando le toque, tiene, digamos, se va más tranquilo de este mundo. Así lo veo. Gracias, Lorenzo. Por razones de tiempo, me gustaría ir hacia el cierre con una pequeña reflexión de cada uno, hablando tú, Lorenzo, de lo que deja uno cuando uno le toca marchar, del legado. En pocas palabras, ¿qué legado les gustaría a ustedes dejar como empresario, como persona? Bueno, para hacer el kit a Lorenzo, yo quiero contarles una anécdota no empresarial y sí. ¿Okay? Yo fui muy conocido en el ámbito latinoamericano gracias al canal Gourmet, que es un canal argentino, en donde yo salí al aire durante, creo que 12 años todos los días. Imagínate lo que era eso en todos los países de Latinoamérica. Luego simplemente se cerró ese capítulo, el capítulo mediático, su mito, y yo pensé que se había cerrado y ya, o sea, yo seguí mi vida con todas las otras cosas que yo estaba haciendo. Ni siquiera tuve como necesidad de volver al medio televisivo ni nada por el estilo. Yo estaba caminando en Santiago de Chile, recién llegado a Chile, al muy poco tiempo de haber llegado a Chile. Yo obviamente llegué en unas condiciones bastante buenas, porque yo llegué a Chile como subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, que es la universidad tecnológica más grande acá, de oficios, etcétera. Yo era el subdirector del centro, pero yo estaba caminando por el centro de la ciudad y venía una mamá con una niña agarrada de la mano y venían, digamos, yo de espaldas a mí, pues yo venía detrás de ellas dos. Esta niña dudo que haya llegado a los 10 años de edad, 10, 11 años de edad, lo digo por el tamaño y por la voz, y estaban hablando y inmediatamente noté el tono caraqueño, esa manera tan particular que tenemos de hablar los venezolanos. Y yo lo único que pensé en ese momento fue, oye, esa niña va a aprender a bailar cueca en Chile, va a pololear en Chile, va a terminar teniendo familia en Chile. Ojalá que en algún momento ella sepa de dónde viene su mamá. Eso yo lo quiero unir a un cuento que he contado múltiples veces, y ya vas a entender por qué hablo de legado. Y es que yo, antes de que mi mamá muriera, tuve la oportunidad de entrevistarla. Mi mamá tuvo una vida particularmente interesante, porque tenía periodos muy marcados, y eso en gastronomía para mí era muy atractivo. Mi mamá creció en una comuna que fundó su papá en el norte de la India. Mi mamá era de la India, comunistas duros, además. Entonces, cuando mi mamá ya tenía edad para estudiar en la universidad, el papá la mandó a vivir a la Unión Soviética para que estudiara en Moscú filología, y ahí conoce a mi padre, y de ahí se van a vivir a Venezuela. Entonces, claro,
cuando yo veía la vida de mi mamá, que había nacido en una comuna, que después además, perdón, en el medio de eso vivió la guerra, cuando la guerra de independencia, la guerra entre lo que fue posteriormente la India y Pakistán fue durísima, fue a 8 kilómetros de la casa de mi mamá, luego Moscú y luego Venezuela. Yo decidí hacerle a ella una entrevista en 4 tiempos en donde le preguntaba cómo era comer en cada uno de esos casos. Y me comenta que en el ashram este de la India cocinaban comunitariamente y ella era niña y adolescente. Luego me dijo que en la guerra lo que comían era papa y cebollín, luego que en Moscú comía lo del comedor universitario. Y entonces yo le digo, bueno, mamá, ¿y entonces tú por qué cocinas tan rico? O sea, a ti nadie te enseñó a cocinar jamás, y por lo que estoy viendo en esta entrevista, nunca alguien se sentó contigo, o sea, tú nunca cocinaste. Y me dice, yo aprendí a cocinar por ustedes, por mis 3 hijos, que somos los 3 venezolanos. Y yo le digo, ajá, y me dice, porque yo sabía que ustedes no iban a ir a la India, ustedes estaban naciendo en Venezuela, y yo quería que ustedes estuvieran orgullosos de su mamá, que ustedes supieran que su mamá tenía un pasado, que su mamá no era un ser anónimo, que su mamá había tenido una vida. Y mi mamá aprendió a cocinar la cocina de su infancia, la cocina de la India, para que en la mesa nosotros supiéramos quién era ella. Y eso es el nacimiento del canal de YouTube que hicimos nosotros acá, y que de alguna manera ha sido una bendición porque fue un negocio que nunca pensé que iba a ser negocio. Es decir, montamos el canal de YouTube única y exclusivamente para darle una voz y un conocimiento a las mamás y a los papás de la diáspora, para que ellos tuvieran cómo cocinarle a esos hijos de 9 años que están bailando cueca, y esos hijos supieran quién eran sus padres, de dónde venían, qué es una arepa, cómo se hace una arepa, cómo se rellena una arepa. Por eso hicimos nosotros el canal de YouTube. Y entonces, si hablamos de legado, un legado importantísimo que tenemos en las manos, todos los que tuvimos que salir de Venezuela, es que tenemos la enorme responsabilidad de decirle a toda una generación que viene en camino, nosotros somos un país que se llama Venezuela y come, baila y reza de esta manera. Muy bonito, Suñito. De verdad que es muy inspirador, muy, muy claro. Qué bonito legado, qué bonito. Bernardo, ¿algún comentario con respecto al legado? Sí, mira, primero, que se relaciona con lo que recién expresó Sumito, me sorprenden 2 cosas. Uno, esa reivindicación de la historia, las varias veces que lo he escuchado, imagino que ocurriría lo mismo si escucho otros venezolanos que llegaron a Chile. Me sorprende también el compromiso que expresan con su futuro en Chile. Muchas veces desde Chile podemos ver la inmigración como un fenómeno transitorio, y cuando tú hablas de la hija que tiene un pololo que baila cueca, como que se expresa una intención de un futuro largo en Chile, y eso quizá uno no toma suficiente conciencia de que no es personas de paso que hay que atender por justicia, que hay que acoger por una cierta solidaridad humana, sino que hay 500.000 personas que están en Chile por mucho tiempo. Y ahí me hace reflexionar algo que también dijo Lorenzo, de la confianza. Entonces, tú decías, Lorenzo, apuesta por la confianza, porque es muy probable que 9 veces en el fondo esa confianza que entregaste se retribuya, y quizás solamente 1 vez, 2 veces se traiciona. Y cuando Chile se torna un país más diverso, hay que confiar en las personas sin conocerlas, digamos, en el fondo, sobre todo en organizaciones grandes y complejas. Esa lógica de confiar, no solamente en el ecosistema que tú conoces, sino que en ese inmigrante, en ese profesional, en fin, yo creo que un desafío relevante en la empresa chilena, porque cuando tú eres una empresa quizás pequeña, familiar, bueno, la confianza se basa en el conocimiento interpersonal. Luego en el fondo se complejiza, y el país se complejiza y se enriquece y se hace más diverso. Bueno, lo realmente meritorio es cuando tú confías sin conocer, sin tener una historia común, en fin. Yo creo que ese es un desafío, porque solo así vamos a poder integrarnos, ¿cierto? No solo a esa persona, sino que a esa capacidad, a ese talento, a esa creatividad, a esa vocación emprendedora. Esa es una reflexión. Y en cuanto a legado, yo vuelvo un poquito al rol público que tienen los empresarios. Yo creo que bueno, Lorenzo
Sumito y tú, Salvador, nos cuentan la historia venezolana, y Chile no hay duda que está viviendo un momento de muchos cambios profundos, sociales, políticos, y creo que la activación del mundo empresarial, y ahí yo me incluyo, y ese sería creo que hay muchos legados que uno puede pensar dentro de la empresa, en fin, pero el rol público de los empresarios, a través de sus organizaciones, me parece a mí que es fundamental. Y veo con una cierta preocupación de que en tiempos de crisis como que prevalece un cierto inmovilismo y una cierta perplejidad, y también una cierta autoflagelancia, como pisando una vez tras otra el palito, que también seríamos parte del problema. Por supuesto que todos lo somos, pero esa autoflagelancia no puede ser inmovilizadora. Entonces yo por lo menos, mi paso por Sofofa me hizo ser mucho más sensible a la importancia de que los empresarios estén sin ningún complejo, profundamente activos en lo público, y con mucha franqueza, por supuesto que con humildad, reconociendo errores, reconociendo problemas, reconociendo brechas, pero eso no puede ser inmovilizante, no puede ser ese extremo autoflagelante que muchas veces uno ve en el fondo en mundos como el mundo empresarial. Y luego que no ocurra que, ¿no es cierto?, eventualmente el rumbo de Chile en el fondo se deteriora, y habrá sido quizás porque mundos como el empresarial no estuvieron suficientemente activos en la esfera pública. Yo creo que eso para mí es un legado fundamental de mis 4 años en Sofofa, y espero que siga siendo ese. Yo quiero seguir en el fondo activo en lo público, en algún espacio, precisamente por eso. Y todos los días soy como los fenicios, trato de evangelizar para que mis pares no caigan en la resignación, en la desmovilización, en un cierto escepticismo poco sano, que finalmente no es posible influir, en fin. Bueno, se trata de influir, se trata en el fondo de que todos los mundos tienen que estar en el fondo bien representados en la cancha de lo público. Y por la misma razón que hay quizá una organización que con mucho mérito y eficacia, quizás, ¿no es cierto?, que piensa que el modelo que optó Chile es un modelo fallido. Bueno, por supuesto que tenemos el deber de poner en ese mismo espacio y competirle a esa organización con una visión distinta de que el futuro se construye a partir de lo que ya hemos construido, y no en el fondo a partir de su refundación, por eso. Así que yo creo que ese es eso ojalá que voy a lograr en el fondo, porque no es fácil movilizar al mundo empresarial a su activación en lo público. Bueno, y nuevamente por eso, y termino celebrando que se cree una organización más que aspira a participar en esa cancha. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Muy interesante. Cerramos contigo, Lorenzo. Le den el micrófono a Lorenzo, por favor. Ajá. Bueno, gracias, Sumito y Bernardo, por esta oportunidad de compartir con ustedes y a todos los compatriotas venezolanos, a ti, Salvador, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Y nada, yo creo que en mi caso tengo como 3 frentes que siempre he mantenido muy claro. Pues mi frente familiar, donde mi legado es mi familia, el que sean buenos seres humanos, el que aprovechen las oportunidades y den gracias a Dios por lo bendecido que han sido, por tener, digamos, de alguna forma, privilegios económicos, que de alguna forma nos han ayudado a educarse, a entender sus vidas, y que sean, digamos, gente que haga el bien. Tengo 6 hijos, 3 varones y 3 niñas, felizmente. Así que para mí ese legado de que ellos realmente tengan un impacto en la sociedad y sean un factor multiplicador del bien, es algo que para mí es muy importante con mi esposa Alexandra en mi vida. Así que comienzo por esa, porque así lo recibí. Yo perdí a mi padre siendo muy joven, mi mamá es mi héroe, en todo sentido. Fue una trabajadora social que se casó con mi papá, y bueno, también tuvo 6 hijos, enterró a su marido muy joven, se dedicó a nosotros. Luego, por muchos motivos, ha enterrado yo tengo 2 hermanas que fallecieron. Entonces, y ella sigue y ha sido una mujer fascinante, como ejemplo, digamos, de vida. Y el legado, pues, en la empresa, evidentemente, yo creo que efectivamente transformar vidas para bien, vida social, y que la gente realmente, y oportunidades que la empresa y los valores y principios que todo el mundo trae, porque todo el mundo trae valores y principios, no es igual
tener y nacer con beneficios y privilegios económicos que nacer, digamos, en una condición muy disminuida económicamente, y cómo lograr cosas en la vida. Y yo eso lo tengo clarito, porque bueno, fui educado de esa manera, pero al mismo tiempo mis padres fueron muy correctos en: tu apellido no vale nada, lo que vale es lo que tú hagas con tu vida y las oportunidades que nosotros tenemos en materia educativa y en materia de otro tipo. Y así lo he asumido, de que perder a mi padre muy formar vida, para mí es muy importante, y la transformo en lo que puedo a través de la empresa, dándole oportunidades a personas en los distintos países donde operamos y llevando una cultura de trabajo en las cosas que ya hablé. No voy a repetir, pero yo creo que eso para mí es un legado de mucho importante: hacer el bien y transformar vidas a través de la empresa. Y finalmente tengo el legado de ciudadano, con mi cédula de identidad 0818047. Ahí es donde soy un poco cable pelado, como me dice mi mamá, un tipo terco, un tipo que no, ahí demuestra la parte muy bruta, muy básica mía, a pesar de todas las circunstancias, decir: yo sí voy a defender el espacio de la libre empresa, del libre emprendimiento, de todo lo que de alguna forma en un momento dado, cuando nadie hablaba, nadie decía, nadie creía, yo, con todos los palos y toda la barbaridad que he llevado la empresa, mi familia, mi persona, yo no claudiqué frente al principio, digamos, de eso, y al mismo tiempo de lo que es las libertades individuales. O sea, yo soy un fiel creyente en las libertades individuales de las personas. Creo que lo mejor que le pasa a una sociedad es cuando todo el mundo pone al servicio su talento individual en pro, digamos, del desarrollo. Y bueno, yo espero que exista una nota de paz ahí cuando se acabe, que diga: un tipo que de alguna forma siempre luchó por la libertad, siempre luchó por la libertad de las ideas, del emprendimiento, de la libre empresa y de lo que realmente son el derecho de los seres humanos de que hacen lo que les dé la gana, a lo que les dé la gana. Perdónenme la vulgaridad de la palabra, pero es así. Y bueno, así soy. Esas son las tres cosas que ya en esta edad de mi vida las tengo muy presentes. Gracias y felicidades a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros oradores de lujo, Bernardo, Lorenzo, Sumito. Ha sido espectacular la entrega, el compromiso y lo que han compartido generosamente con nosotros. Gracias a las 200 personas que estuvieron conectados con nosotros. Gracias al padre Jaime Tocornal por esa bendición. Y con esto termino. Hemos empezado a construir un legado de lujo a nivel gremial en Chile. Hoy hemos sido testigos del inicio de la construcción de un legado que nos corresponde y tenemos la responsabilidad de llevar adelante. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, a trabajar. Y Lorenzo, acuéstate rapidito que ya te vas a tener que despertar ya. Buen viaje. Ahora me voy para el aeropuerto, pero bueno, un placer a todos, encantado, y a mis compatriotas también, gracias por la paciencia, y a Bernardo y a Sumito, un gran placer. Nos vemos pronto. Gracias, Salvador, mucho éxito y bueno, felicitaciones a ti, admirable la labor que has realizado en pro de los venezolanos en Chile. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Lorenzo, Gracias. Salvador, Hasta luego. Sumito, Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Adiós.